evidenciamos una realidad en la cual estamos todos, y es acerca de las obras de la carne. Ya hablamos acerca del origen y la importancia de la membresía, el origen y la necesidad de la disciplina eclesiástica. Hablamos de la fraternidad bíblica ya, la comunión de los santos, esos temas que de hecho en el mundo los recitábamos, pero que no teníamos ni idea qué era eso. Pero vamos a hablar ahora de la contraparte, de aquello que podría destruir lo tan bonito que hemos hablado, de aquello que puede sabotear y manchar aquello tan hermoso que es la fraternidad bíblica. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablábamos del tema de las obligaciones del pastor, que él tiene la obligación de espantar a los lobos y que su sola presencia sirve como una advertencia para que no haya levantamientos? Aún así hay ataques imprevistos, pero la Iglesia ha sufrido a lo largo de los siglos los peores ataques que ustedes y yo se podemos imaginar. Esos ataques, hermanos y amigos, sepan que los peores ataques que la Iglesia ha recibido en su historia de existencia, los peores han sido de dentro y no de afuera. Los peores ataques que la Iglesia ha recibido vienen desde dentro, y uno de esos ataques es este de la división. Vamos a mirar muchos versículos, pero el principal de todos va a ser 1 Corintios 11, 17. Tengo aquí la Reina Valera 95 y la Biblia de las Américas. Dice: pero al darles estas instrucciones no los alabo, porque no se congregan para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo, porque es necesario que entre ustedes haya bandos, a fin de que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Bueno, ese va a ser el texto principal. De todas maneras, como le dije, esté pendiente, vamos a ir a otros. Bueno, hermanos, hoy pues que empezamos y tocamos abiertamente el tema de la división. Es necesario tocar distintas situaciones, pero vamos a concentrarnos en lo que ocurrió específicamente en una iglesia real como esta, la iglesia de Corinto. Resulta, hermanos, que el apóstol Pablo tenía un ministerio apostólico que llevaba el evangelio a través de misiones a lugares a los que nunca jamás nadie había predicado el evangelio de Cristo. Efectivamente, hermanos, Pablo duraba un cierto tiempo en un lugar, si es que no lo echaban de ahí, fundaba una iglesia. Las personas que se bautizaban primero generalmente eran los que más aspiraciones tenían a ser pastores, entonces él les daba las instrucciones necesarias para dejarlos un tiempo mientras sean reconocidos. Ese es el caso, por ejemplo, en Tesalónica. Pero hubo otras iglesias donde él duró más tiempo suficiente como para nombrar él mismo a los pastores. Ejemplo, la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto duró 3 años aproximadamente, un tiempo suficiente para conocer a toda la membresía de la iglesia, para discipular personalmente a los pastores y a los nuevos, en fin. Pero como es un apóstol, hermano, no podía quedarse en Corinto. La escritura nos muestra que él continúa con sus viajes. Efectivamente, él se va para Grecia, lo vemos finalmente en Roma, en fin, en todo el imperio, hermanos, recorriéndolo de ciudad en ciudad para llevar el evangelio. En una ocasión resulta que cuando ya la iglesia había sido fundada,
Ya la iglesia tenía un cierto tiempo de permanencia, un tiempo en el que Pablo estaba predicando concentrado en otro sitio y le llega una carta traída personalmente por uno de los miembros de la iglesia de Corinto. En esa carta habían muchos asuntos, habían quejas, habían preguntas doctrinales y había como una especie de informe de lo que estaba ocurriendo dentro de la iglesia de los Corintios. Entonces, hermanos, una delegación de la iglesia de Corinto acude a Pablo para informarle respecto de unos problemas que estaban ocurriendo en el interior de la iglesia. Esos problemas tienen dos connotaciones: doctrinales y sociales. Sabemos, hermanos, que la raíz de todo siempre es doctrinal. Quizá, hermanos, hay quienes han dicho que el gran problema de los corintios era su entendimiento de la escatología y de la eclesiología. No entendían acerca de la importancia del mover de Dios en este tiempo y de la importancia que tiene la iglesia universal y local específicamente en las vidas de cada creyente. Sin embargo, esos problemas doctrinales se hacen patentes, palpables, hermanos, en las relaciones interpersonales que estaban ocurriendo y que se llevaban a cabo dentro de la iglesia local. Y mira, hermanos, la iglesia de Corinto es la iglesia más carismática de todas. Carismática me refiero a que tiene una membresía tan diversa y a la vez habían tantos dones del Espíritu Santo en esa iglesia que empezó a haber falta de control. Usted lee Corintios, hermanos, y se da cuenta que es la iglesia más desordenada, más inmoral. Quizás era la iglesia más grande de todas las de las cartas, quizá. El caso es que de todos los problemas que había uno que, hermanos, era una montaña de problemas, pero había una que sobresalía sobre todos los demás problemas: la división, la presencia de divisiones. Entonces, antes de empezar a escarbar acerca de ese problema carnal, vamos a mirar la naturaleza de esa situación. Gálatas 5:20. Miremos el 19, dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Sí, hermano, las obras de la carne son evidentes. Un carnal no puede esconder su naturaleza. La carnalidad se nota, no se puede esconder. Y muchas veces pasa que todo el mundo lo ve, pero él no. El carnal no se da cuenta que es carnal. Pero Pablo dice: son evidentes y ustedes tienen que ser espirituales para darse cuenta que efectivamente. Versículo 20. Entre la lista está idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos. La lista continúa, pero curiosamente este versículo 20 encierra las relaciones interpersonales. Entonces, hermanos, ¿qué es la división? Si empezamos hablando de una definición, la división es una obra de la carne, sencillamente. Entonces ya vemos, hermanos, que está de forma muy clara y textual en la lista de los más buscados, los más problemáticos, de los terroristas de la iglesia: la división. ¿Y en qué consiste, hermanos, esa obra de la carne? Cuando hablamos de que es una obra de la carne, quiere decir que la persona que actúa haciendo esas acciones de las que se habla es una persona que no está actuando en el Espíritu. ¿Qué es actuar en el Espíritu? Actuar en el Espíritu es, hermanos, demostrar los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Andar en el Espíritu es andar dentro de esas virtudes que vienen del Espíritu Santo. En el momento en que esas virtudes no son reales en la vida de la persona, o por lo menos en ese momento parecieran ser eclipsadas, las personas actúan en la carne.
Esa expresión actual de la carne es propia de Pablo. Pablo habla mucho así. Pero hermanos, hoy día tenemos muchos cristianos burlones. Muchas veces pasa, hermanos, que cuando damos permisos, nos damos permisos a nosotros mismos de hacer cosas que no edifican ni dan gloria a Dios, terminamos justificando otras cosas abiertamente peores. Entonces, en este caso, obra de la carne puede ser una expresión, hermanos, que en ese tiempo también habría quienes se burlaran. ¿Y es que acaso no estamos en la carne? Todas las obras son de la carne porque todos estamos en la carne. Pues no, hermanos, Pablo está hablando en términos metafóricos. Obras de la carne se refiere a una naturaleza acomodada en la carnalidad del mundo. Una actitud, unos hábitos acostumbrados y habituados al pecado. Por dos razones. Primero, porque la carne es débil, pero generalmente es el segundo, porque no es nacido de nuevo. Entonces, hermanos, hay que mirar cuál de las dos situaciones está, porque no significa que alguien que ha nacido de nuevo no vaya a hacer obras de la carne. Incluso los que han nacido de nuevo cometemos obras de la carne. Pero tenemos a nuestra disposición la disciplina eclesiástica y los medios de gracia para disciplinarnos y hacernos volver al rumbo que llevamos por medio de la palabra. Entonces, hermanos, la división es una obra de la carne, por lo tanto cualquiera puede caer en eso. No necesariamente un falso maestro, aunque un falso maestro es divisivo. No necesariamente un hereje, aunque un hereje es divisivo. También un hijo de Dios podría caer en una obra de la carne, lo cual es bastante extraño, pero sí ocurre. Pero cuando se le deja ver el error a la persona va a arrepentirse. De todas maneras, hermanos, ha pasado en la historia de la iglesia, la mayoría de las veces ocurre por gente que no ha nacido y gente que en últimas no hace parte de la iglesia, quería destruir la iglesia y por eso Dios lo destruirá a esa persona. La división, hermanos, tiene dos raíces griegas y para poder entender a lo que se refiere la división tenemos que mirar ambas raíces. La primera raíz es chismata, así como suena, chismata. La palabra chismata en griego se refiere algo así como a desgarrar un pedazo de un tronco. Entonces podemos imaginarnos, hermanos, el tronco y arrancar una parte que queda, nos quedamos una parte astillada y el otro tronco allí. Entonces la división, hermanos, es desgarrar de un tronco como una parte, una sección. Es así como la división es una obra de la carne que intenta fragmentar al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Desgarrar, o sea, es una actitud voluntaria, deliberada, rebelde, asesina, dañina, destructora, ¿sí? De arrancar un pedazo. La otra raíz griega es aireseis, así como suena con H, aire 6, con H, aireseis. Les parecerá muy interesante saber que de esa misma palabra viene la palabra herejía. Porque no existe herejía si no hay división. Y todo el que es hereje es divisivo. Aireseis significa hacer varios bandos dentro de la misma congregación. O sea, imaginamos una sola organización dentro de la cual hay distintos grupos. Eso es división. Entonces, hermanos, vemos cómo la división tiene distintas manifestaciones. Nosotros que de habla hispana provenimos de que la división es algo de la matemática, ¿cierto? Y no alcanzamos a precisar cómo la división en realidad era un problema de carácter social muy antiguo. Esa obra de Satanás, hermanos, esa obra carnal, ha sido usada por Satanás a lo largo de los siglos para intentar socavar a la iglesia, saboteando su unidad.
Que conste que siempre he dicho intenta fragmentar, intenta socavar, intenta, siempre es intentos. Porque vamos a ver, hermanos, que la división es purificadora. Hay unas intenciones maquiavélicas, diabólicas, carnales, demoníacas detrás, que intentan destruir un solo cuerpo que es la iglesia. Pero Dios, quien es soberano por encima de todas las cosas, actúa incluso por medio de la división para quitar de la iglesia los pedazos enfermos, sobrantes, inútiles e inconversos. De esa manera la iglesia queda otra vez purificada y todos los pedazos, hermanos, que estaban ocasionando enfermedad son arrancados. No porque hicieran parte de la iglesia, sino porque la división incluso Dios la usa para purificar la iglesia. En el informe que usted mira en Corintios 1, era la familia de Chloe. Chloe, hermanos, era un líder de la iglesia, quizá era pastor allí en Corintios. La familia de él, hermanos, del pastor o del líder, va donde el apóstol con la carta, y en ese informe pues hay varias preguntas. Pablo fue el que fundó la iglesia de Corinto. Pablo es apóstol. Entonces Pablo es la persona indicada para contestar todas las preguntas que hayan surgido. ¿Sí? Además que debido a la división nadie se ponía de acuerdo con nada. Entonces unos pensaban una cosa, otros pensaban otras. Unos decían, no, es que yo estoy de acuerdo con la posición de Apolos. Otros decían, no, es que yo me parezco más, me identifico más con Pedro. Y otros, los que eran más super espirituales, decían, yo soy de Cristo. O sea, los que ya habían alcanzado un nivel perfecto, hermano, así, nivel 100. Ellos soy de Cristo, ustedes son de hombre, yo sigo a Cristo. Eso todavía se ve hoy día, hermanos. Entonces es necesario que el apóstol sea el que dirima la cosa, la situación. Por eso es que el libro de Corintios es el que habla más temas prácticos, como cuando uno le hace preguntas al pastor y el pastor se las contesta. Generalmente, hermanos, las preguntas que uno como pastor recibe en el culto de enseñanza o escuela bíblica son preguntas del devocional, ¿cierto? Preguntas doctrinales, por lo mucho históricas y socioculturales. Pero como pastor, las preguntas que uno más que todo recibe, incluso más que las primeras que mencioné, son preguntas prácticas, de carácter aplicativo. ¿Qué tipo de principios bíblicos aplican para mi caso particular? Entonces las personas se acercan a uno y le hablan de cosas de su vida cotidiana y acuden para que un hermano solucione bíblicamente sus inquietudes. Corintios es así, es como un tratado hecho por un pastor contestando ese tipo de preguntas a la iglesia. Por eso Corintios trata la comida sacrificada a los ídolos. No sabían, hermanos, ni qué comer. Había un grupito que decía que puede comer de todo, otros que, hermanos, eran glotones, otros eran borrachos. Había un grupito que era el grupito de los judaizantes, no podemos comer nada de eso. Otro grupito que decía sí, pero solo vegetales. Hermanos, había eso es división. Corintios también trata del tema del noviazgo, del matrimonio cristiano. Entonces unos decían es mejor nunca casarse, otros decían sí hay que casarse, otros decían hay que divorciarse por tal razón, otros decían no, acuérdense que Pablo nos enseñó que el divorcio solamente es en estos casos, y no había acuerdo. Corintios también trata acerca del tema de la resurrección. Irónicamente, en esta iglesia había un grupito que estaba ya diciendo que la resurrección no es cierta. Miren cómo la división empieza como una gangrena a carcomer la unidad de la iglesia y a hacer que las almas se pierdan. Porque, hermanos, las divisiones que habían eran basadas en opiniones de cada quien, desde los grupitos. Pero esas divisiones poco a poco fueron llevando a negar las doctrinas fundamentales. Los testigos en Jehová se separan de la iglesia y ¿qué? Son arrianos. Los mormones, con su fundador Smith, se separan de la iglesia porque dicen que ahora tienen una mejor versión. ¿Para qué? Para terminar en una doctrina satánica. Siempre lo mismo, todos los que se separan de la iglesia por medio de divisiones terminan en perdición de las almas. Todo eso habla Corintios. Pero hermanos, miren, Pablo se toma el tiempo de contestar cada pregunta
doctrinalmente cada tema que se le dijo que tocara, pero en medio del mensaje doctrinal que él está dando a los corintios, él ve la necesidad de tocar el tema de las cosas que están ocurriendo. Es así como pastores estamos llamados a impartirle la doctrina, la teología bíblica a la iglesia, pero también mostrarles cómo esa doctrina, esa teología bíblica tiene aplicación en las vidas. Entonces allá en Corintios 11, 17 al 19, que fue lo que leímos, nos damos un lenguaje, hermanos, bastante condescendiente. Usted compara Gálatas con Corintios, Gálatas es pesada, hermanos. Gálatas es un libro que Pablo trata muy duro a los Gálatas, pero a los Corintios les habla, hermanos, muy suave. Eso suena un tanto como extraño e irónico, pero no es tanto, no lo veamos de esa manera, hermanos. Lo que pasa es que las personas que actúan por medio de divisiones, no se trata de hablarles con suavidad, sino que, hermanos, ellos están tan convencidos de sus ideas que con mucha misericordia Pablo se acerca a ellos. Ahorita vamos a mirar que si el pueblo no quería acatar las recomendaciones iniciales, la siguiente vez que Pablo les hablara sería ahí sí, hermanos, muy fuerte. Ahorita lo vamos a leer textual. Entonces, los corintios eran personas soberbias. Se creían espiritualmente superiores a todo el mundo. Entonces está el grupito de los profetas, el grupito de los de milagros, ¿sí? El grupito de los intérpretes y de los de las lenguas. Había una variedad de dones, hermanos, hermosos, una iglesia muy hermosa. Pero se envanecieron con todo lo que tenían. ¿Y qué pasa, hermanos? Cuando una persona está dividida a causa de la soberbia, ¿qué es lo que espera? ¿Que lo regañen? No. ¿Sabe qué caracteriza a las personas divisivas? ¿Qué ha caracterizado a los divisores? Que esperan elogios. Entonces allá en el versículo 17 Pablo le dice, no los alabo. ¿Ustedes esperan que yo los alabe? Pues no. Alábalos, ¿por qué? Se están congregando para lo peor, ¿sí? Pero miremos, hermanos, cómo es el lenguaje de un pastor. Versículo 2. Los alabo, hermanos, porque en todo se acuerdan de mí y retienen las instrucciones tal como se las entregué. O sea, en el versículo 2 Pablo sí los alabó. O sea, los felicito. Me gusta esto que escuché de ustedes. ¿Por qué los alabó Pablo? Primero, ustedes se acuerdan de mí, me tienen presente, oran por mí, me envían sus ofrendas, ¿se acuerdan de mí? Y segundo, también se acuerdan de las instrucciones que les di. ¿Cuáles? ¿De qué está hablando el 11.2 hasta el versículo 16? De los roles del hombre y la mujer. Entonces, hermanos, vemos que Pablo alaba a los corintios en que retuvieron las instrucciones básicas respecto de los roles del hombre y la mujer. O sea, vamos a abonarle algo, como dicen, vamos a mirarle algo bueno a la iglesia de los corintios. ¿Qué? Que en esa iglesia no había mujeres usurpadoras. Hermanos, por lo menos lo que faltaba, no hubiera sido, hermanos, el desastre. Peor aún, pero no, por lo menos en la iglesia no había mujeres usurpadoras de los ministerios de maestría, no habían pastoras, mucho menos apóstolas. Las mujeres sabían sobre su sumisión y los hombres sobre su responsabilidad de actuar como cabezas. Entonces Pablo, ¿qué le dice? Los alaba por eso. Pero llega el versículo 17 y dice, pero en esto no. ¿Cómo así? Al anunciarles esto que sigue, no los alabo. ¿Qué es lo que sigue? La cena del Señor. Hermanos, va a hablar de la cena. Pero antes de hablarnos de la cena, nos habla de ¿qué? De la división. En otras palabras, todo este problema de la división desencadenaba en desórdenes,
pleitos, desacuerdos e incluso irreverencia en la cena del Señor. Cada uno sabía el rol masculino, el rol femenino, bíblicamente, pero se estaban reuniendo como una iglesia mientras habían disensiones. Otra cosa que podemos mirar buena de Corintios, ¿qué es? Pues hermanos, no es ni tanto una felicitación, sino que es un detallito que podemos resaltar en nuestro país Colombia, que es como tan sectarista. Y generalmente todos los países latinoamericanos son así, porque infortunadamente a Latinoamérica fueron los pentecostales a predicar, sin preparación doctrinal, alejados de la doctrina cristiana histórica, pues cada uno hace lo que le parece. ¿A dónde voy? A que la iglesia de Corinto era una sola iglesia, aunque dentro de ella habían divisiones, nunca se salió un grupito a formar otra iglesia. Eso es muy interesante, que a pesar de las divisiones, desacuerdos, pleitos que había, ninguno se salió a formar la iglesia Pablo, la iglesia, no sé si son de Apolos, a iglesia apoloniana de Corinto. No se separaron para formar comunidad cristiana internacional de los fuego y avivamiento de los profetas. ¿Qué días, hermanos, en Lebrija vimos una iglesia que se llama Visión de Fuego? Y así. En fin, hermanos, el caso es que notemos que la iglesia continuaba congregándose en un solo sitio a pesar de todo. Interesante, ¿cierto? Pero sigue siendo problemático. ¿Por qué? Tomemos esta enseñanza para nosotros como iglesia local, a pesar de ser una iglesia pequeña todavía, pero que está en crecimiento. Sepan que el hecho de congregarnos en un solo sitio todavía, sea que tengamos local exclusivo como lo tenemos ahora, o que tengamos que alquilarlo, dado el caso, así nos reunamos en un solo sitio, no significa que haya unidad. Vemos la iglesia de Corintios, hermano, una iglesia grande, una membresía grande, carismática en el sentido bíblico de la palabra, verdaderamente con los dones verdaderos, no habían payasos, shows, ni nada de tonterías, era real lo que sucedía, hermanos, pero estaban desunidos, había disensión. Sepa, división y disensión son sinónimos inseparables. Pensemos, por ejemplo, en la codicia y la avaricia. Nadie puede codiciar si no es avaro. No pueden haber disensiones si no hay división en el corazón. La división es personal. Las personas que dividen tienen la división en su propio corazón. La disensión, hermanos, es algo que es inseparable de la división, pero ya es algo que hace real, algo literal, palpable en la situación. Entonces vemos que lo que destruye, o por lo menos trata de destruir más bien a la iglesia, es la disensión. Pero esa disensión tiene un comienzo y esa es la división. Así como les decía, nadie puede ser codicioso si no es avaro, y también viceversa. De la misma manera no puede haber división si no hay disensión, y viceversa. Son inseparables ambos conceptos. Por eso les nombré los dos significados griegos, chismata y aireseis. También van juntos. De hecho, usted mira Corintios, Gálatas, en las veces que se habla de ese tema, en el griego se intercambian ambas palabras dependiendo del tema de lo que se está hablando. Vamos a 2 Corintios 12:20. Aquí es lo que les estaba diciendo. Pablo les habla con mucha piedad, mucha, como un papa de hermanos, porque es que él la fundó. Él estuvo con ellos muchos años. Les habla con mucha ternura. No es que le falte autoridad, no es que no tenga discernimiento, es que es pastor. Pero espera, hermanos, que ya en 2 Corintios, hasta la segunda, los amenaza. Les dice, me temo, cuando llegue, o sea, si no les ha dado la gana obedecerme, no han acatado las instrucciones que les he dado sobre el tema de la disensión, me temo que cuando llegue, no los halle como quiero. Y yo sea hallado por ustedes como ustedes no me quieren ver a mí.
Temo que haya entre ustedes contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Miramos cómo el tema de la división está unido al de la disensión, pero también tienen unos primos, hermanos, amigos. La división es amiga de la contienda, la división es amiga de las envidias, la división es hermana de la murmuración, la división es hermana de la soberbia, la disensión es prima del desorden, la disensión es prima de las iras. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? Aunque el problema es uno, el de la división, siempre un pecado lleva a otro pecado. Eva codició en su corazón el fruto, pero idolatró el deseo de ser mejor. Desobedeció, usurpó el rol, y en un solo pecado, hermanos, cometió una lista que podríamos llenar una hoja de pecados. De la misma manera, la división conlleva muchas cosas y se manifiesta de diferentes maneras. Versículo 20 nos da una lista textual. Aquellos hermanos que son muy dados a ser murmuradores pueden ser un problema de división. Aquellos que son personas iracundas pueden ser un problema de división. Aquellos que son contenciosos y problemáticos pueden ser un problema de división. Aquellos que son desordenados, me refiero a que no respetan la liturgia de la iglesia, ellos pueden ser un problema de división. Aquellos que tienen envidias o celos también pueden ser un problema de división. Aquellos que son soberbios, que no se les puede decir nada porque hay de que se les corrigen algo, ellos también pueden ser un problema de división. Vemos, hermanos, que el problema de la división es muy amplio, tiene distintas manifestaciones. Y por eso mi ruego para ustedes es que se mire a usted mismo y no mire a otro cuando se examine de esa manera. No significa, hermanos, que los que actúan en obras de la carne, como les dije, sean réprobos o no sean hijos de Dios. Muchas veces se actúa sin darse cuenta, ¿cierto? Pero ¿cómo puede alguien actuar sin darse cuenta si ya conoce la verdad? Volvamos a Corintios 11, 17 a 19. Ellos, hermanos, los corintios, tenían que aprender algo. Si es un problema de carácter sociocultural, porque a ustedes les parecerá interesante saber que Corinto era un puerto. Era un puerto internacional, por lo tanto, Corinto era diverso en todo sentido. Habían de todas las razas, todas las lenguas, todas las proveniencias, todas las antecedentes, todo lo que usted quiera pensar. Había de todo en esa iglesia. Eso no es malo, eso es bastante interesante. Pero a veces la diversidad trae consigo malos entendidos, problemas, conflictos, contiendas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se soluciona de raíz el problema? Ellos se vienen a aprender, hermanos, a apreciar a toda la membresía. Ya tenían que romper esos estigmas, esos paradigmas más bien, que se habían inventado en sus corazones orgullosos y engañosos, de que yo estoy de acuerdo con fulano, yo con tal, no, yo sí no soy de nadie, soy de Cristo. No, tenía que romper, hermano, las diferencias, no las diferencias de las que todos hacemos parte, hermanos. Me explico. Si yo soy de Cúcuta y usted es de otro municipio, ¿cómo hacemos para solucionar esa diferencia? No se puede, hermanos. Hay cosas que siempre van a permanecer siendo diferentes, pero tenemos que permanecer siendo de un mismo pensar y un mismo sentir en lo fundamental. Y es esas diferencias acerca de las doctrinas fundamentales, acerca de nuestro entendido de Cristo, de la santificación, esas barreras de diferencias de opiniones, de perspectivas, son las que tienen que ser destruidas. Si en la iglesia de Corinto había los super espirituales, habían hasta algunos que ya se estaban diciendo apóstoles, esas personas soberbias, arrogantes y falsas, que estaban en la membresía, tenían que aprender a que ellos no eran la iglesia. Ellos solos no son la iglesia.
La iglesia es todos, incluyendo a aquellos a los que estaban despreciando, incluyendo a aquellos que tienen peores condiciones socioeconómicas, aquellos que tienen menor preparación académica. Por eso, hermanos, Pablo les tiene que decir por allá en Corintios 1, un versículo que ustedes conocen. Dice: miren que muchos de ustedes no son nobles, no son sabios. Entre ustedes no hay muchos poderosos, ¿sí? O sea, les recuerdo que no todos son poderosos. No se vengan aquí a creer que son muy estudiosos. Ustedes tienen distintas proveniencias, ustedes son esto y esto y esto. Pero si aprenden a valorar lo que la iglesia significa en su colectividad, entonces aprenderán a disolver el problema de la división. Algunos tenían un concepto tan alto de sí mismos que creían que su sola presencia constituía la iglesia. Y hermanos, no falta que un guía ciego guía ciegos. Siempre ciegos guían ciegos. Y los ciegos van tras el ciego. De todas maneras, todos van para el mismo hueco. La gente veía eso y se vislumbraba: es que sabe mucho, se expresa muy bien, me cae muy bien, él sí sabe, él sí tiene discernimiento, él sí tiene como algo, tiene sabiduría, él sí tiene el don bueno, y lo seguían a fulano, porque fulano sí sabe más que el otro. No, yo como que soy más amigo de este, me conviene más eso. Entonces, había unos que creían que ellos eran la iglesia, y los seguidorcitos, los discipulitos, los neófitos, los seguían como ciegos a los autoproclamados, a los iluminados, a los divisores. Entonces, hermanos, allá en el versículo 17 Pablo dice: en parte que lo creo. Pablo dice en el informe: lo creo. Lamentablemente, hermanos, muchas veces pasa que leemos nuestras versiones en español y no alcanzamos a percibir la esencia completa de lo que quería decirse. Por ejemplo, ahí dice: he oído, ¿sí?, que tal cosa. En el griego quiere decir: es que ya me tienen harto de tantas quejas que he recibido. En el griego eso es lo que le expresa, o sea, he oído, o sea, me dicen y constantemente me están enviando informes de que pasa lo mismo siempre. ¿Por qué? Entonces, por eso Pablo dice: lo creo. O sea, ya sé que es cierto. Pero, hermanos, hay algo mucho más radical, más impresionante. Él, como pastor, que hubiera dicho: sí, yo ya sé, yo tengo discernimiento, los dones con los cuales el Espíritu nos capacitó para poder guiar a la grey de Dios. Yo sé quiénes son los del problema, sé qué son lo que basan sus problemas, ya sé quiénes son, díganles que tal cosa, hagan esto y esto y esto. No. Mire las razones que él da, hermanos. Esas razones tuvieron que haberlos dejado callados con miedo. Dice el 18, cuando se reúnen, ¿sí? O sea, se congregaban, oigo, ¿sí?, lo que les decía, hay entre ustedes, o quiere decir que no todos estaban en eso. Habían grupitos, pero no todos hacían parte de los grupitos. Entre ustedes hay divisiones, en parte lo creo. Versículo 19. ¿Por qué lo crees, pastor? ¿Por qué lo crees, Pablo, apóstol? Explícanos. ¿Sabes quiénes son? Dinos y nos hacemos el trámite para excomunión. La razón que Pablo da, hermanos, es tan radical que le tuvo que haber bajado esos humos sacados del infierno a esos vanagloriosos divisores. Él dice: porque es preciso que entre ustedes haya divisiones, para que se pongan de manifiesto entre ustedes quiénes son los aprobados. Impresionante, hermanos. Aquellos superpoderosos, los supermaestros y los superapóstoles, resulta que no eran aprobados. Aquellos que se las daban de que tenían discernimiento, de que sabían muchas cosas, que sí logran ver muchas cosas porque tienen mucha sabiduría, no eran aprobados. Aquellos que creían y sentían que sabían mucho, que ya se sentían capacitados para enseñar y hasta para corregir a todo el mundo, incluyendo a Pablo,
no eran aprobados. Entonces la razón por la que él sabe, o sea, en parte lo creo, la razón por la que él dice eso, Dios ha decretado que las iglesias sufran divisiones dentro de ella. Dios decretó que la iglesia sufra divisiones y disensiones. Es preciso. Es un decreto de Dios para que se manifiesten quiénes son los aprobados de la iglesia. O sea, Dios ha precisado que haya disensión para que manifieste quiénes son los que tienen un corazón leal y quiénes no. Para que se manifieste quiénes tienen una fe auténtica y quiénes no. Dios ha decretado que exista la división para que se deje ver quién tiene realmente la fe salvadora y quién no. Para que se ponga en evidencia quién está aprobado para tener el nombre de Cristo, para poder servir a Cristo y quién no. Dios prueba los corazones de los fieles en medio de la división. Y cuando la situación termina, salen más hermosos, brillan. Porque pasaron el fuego de la prueba sin chamuscarse. Pero la división también sirve para que los hipócritas sean expuestos, para que los inconstantes se alejen de la iglesia, se vayan, y para que los auténticos sean refinados. Entonces vemos, hermanos, que la división no es que Satanás esté atacándonos, hermanos, toca reprenderlo. Y entonces, pobrecita la iglesia, hermanos, Cristo tiene una espada. Y la división no es un ataque sorpresa del enemigo. La división es un ataque permitido por Dios, decretado por Dios, para el bien de su propia iglesia. ¿Ustedes se acuerdan? Por allá en Corintios 3:16 dice: cualquiera que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Si Dios tiene determinado quiénes van a ser destruidos por su ira y están dentro de la iglesia, la división sirve para que esas personas sean sacadas de la iglesia y sean destruidas afuera y no dentro de la iglesia. De esa manera la iglesia no va a ser manchada ni tampoco va a ser contaminada por el juicio que Dios trae sobre esa persona. Por eso Dios permite que se vaya. Y cuando se va, entonces Dios lo destruye a esa persona y la iglesia queda intacta. Siempre es así, hermanos. Pero a la iglesia nadie la toca. Y al pastor, hermanos, humano, se le puede pasar por alto muchas cosas, pero al Mesías príncipe nada. El pastor, hermanos, tiene una espada de 2 filos, la palabra, pero la espada la usa más como un redil, porque no tengo el filo para hacer daño, pero la espada de Cristo sí tiene filo para matar, dividir, partir las conciencias, partir el alma y el corazón y romper los tuétanos. Vamos a Corintios 1:10, porque eso no es un juego, eso no es algo que usted pueda decir, es que eso no es tan grave, eso no, eso sí es grave porque Satanás lo está usando usted. Sería muy triste, hermanos, si alguno dijera que estamos exagerando las cosas. Eso nos dejaría ver lo miserable, ciego que es esa persona. Pobre. Porque es el problema y no ve que es el problema. Impresionante. Señor, tenga misericordia de esas personas, si es que aquí las hay. ¿Por qué es tan grave la división, hermanos? Porque Cristo tiene un solo cuerpo y el cuerpo es uno. Y la división trata de hacerle daño al cuerpo de Cristo. La división trata, hermanos, de lastimar a Cristo. Cristo ya sufrió todo en la cruz. Pero hay gente que quiere clavarle más puntillas, que quiere hacerle más daño a su cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia. Es tan grave, hermanos, que Dios mismo ha decretado destrucción para aquellos autores de la división y aquellos que han obrado carnalmente un arrepentimiento urgente, urgentísimo. Les ruego, hermanos, ¿cómo dice? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miramos, hermanos, que aunque la iglesia de Corinto
era tan divisiva, ¿sí? Es un problema que hasta ahora se está enfrentando. O sea, ya se hizo palpable, ya se hace evidente. En la cena había los que comían antes, dejaban sin comer a otros, ¿sí? En la cena estaban los super espirituales que sabían mucho y los otros que no, ¿sí? Ya empezó a notarse, hermanos, esa división que había. Y miren, Pablo todavía les dice, hermanos, porque mientras hay vida hay esperanza. Pero el tema de la división, mientras hay membresía hay oportunidad. Mientras hay la posibilidad de arrepentirse, hay esa esperanza. Les ruego, hermanos, miren, como pastor otra vez, les ruego. Es que el problema más terrible que un pastor enfrenta es la división, hermanos. Pueden meterse 5 lobos, los saca, hermano. Pero la división, ¿cómo, hermanos? Si son ovejas, que no son de uno. Pueden venir lobos, hermanos, herejes, falsos maestros, y los humillamos por el poder de la palabra y del Espíritu Santo. Pero si las ovejas se infectan de ese cáncer de la división, ¿qué hace el pastor, hermanos? Si le está dando bien la comida, está defendiéndolas, está supervisándolas, y resultaron ser ellas las divisivas, y empiezan a cornear también al pastor, y hermanos, ¿qué? Pues mientras se empieza a hacer presente ese problema y a atacarlo, se empieza así, con el versículo que dice, les ruego, hermanos, ¿sí? Casi como una invitación a rogativas. Les ruego, hermanos, ustedes siguen siendo mis hermanos, pero sepan que Cristo no está dividido. Les ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro, porque ustedes, ciegos, piensan que están sirviendo a Cristo con las cosas que están haciendo. Pero Cristo sigue siendo nuestro Señor hasta el momento en el que sean sacados, expulsados de la iglesia. Por el nombre de nuestro. Le está hablando a una iglesia dividida, de que tenemos un solo Señor. Le está hablando a una iglesia partida en fracciones. Los ricos acá, los pobres acá, los intelectuales aquí, los filósofos, los judaizantes, los que eran más santos que todos, los intocables, incorregibles, los que corregían a todo el mundo, los de los dones más extraordinarios, los de los dones menos extraordinarios, los que tienen amor, y había de todo, hermanos. Pero entonces, dice, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que, y miren que está en la introducción del libro, apenas empezando, hermanos. Pablo nos dice, déjenme empezar punto por punto. Primera pregunta, ¿cuál era? Esta, bueno, es no. Tal cosa, y ustedes esto. Que haya en todos, que hablen todos una misma cosa. Hablar una misma cosa. Una misma cosa. ¿Qué? 18. La palabra de la cruz. No sé por qué habla de dones. No sé por qué habla de que las obras nos salvan. No sé por qué niega la resurrección. No sé por qué va y come comida de los ídolos y le estropieza a los hermanos más nuevos. Usted por qué sabe que a esa persona no le gusta comer ese tipo de carne y usted la come delante de ellos para llevar la contraria. Usted por qué, bueno, todas esas situaciones están llevando a cabo allá en Corinto. Hablen una misma cosa. Entonces vemos, hermanos, cómo la división se manifiesta en lo cómo hablamos. Los divisores y la división se hace evidente con los temas que miramos en Corintios 12, ¿se acuerdan? 12, 2 Corintios. Pero también se deja ver cómo la gente habla, que hablan diferentes cosas. Dice, hablen todos una misma cosa, ¿qué? Y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos. ¿Por qué no simplemente dice unidos? Pero dice perfectamente unidos. Porque la situación era tan urgente, hermanos, que es necesario utilizar a veces términos redundantes, hipérboles, exageraciones como esa.
estén perfectamente unidos. Ustedes están dentro de una sola iglesia, pero están como si estuvieran en un montón de sectas. Ustedes están dentro de una sola iglesia, pero hablan diferentes cosas. Ustedes están dentro de una misma iglesia, pero no están unidos. Estén perfectamente unidos, ¿cómo se habla? ¿Qué más dice? En una misma mente, en lo mismo parecer. Dice, he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, míos hermanos, por los de Cloé. Ay, Cloé, usted se fue de chismoso allá a dar quejas de nosotros, ¿sí ven? No, hermanos, con el pastor no son chismes. Llevarle el problema al pastor y contarle cuál es esa gangrena que se está llevando a cabo, no es chismes que usted no le cuente. Pablo les dice el nombre, hermanos. ¿Será que la iglesia de Corinto empezó a fastidiarse de los de Cloé? Los de Cloé eran los que no estaban sectarizados. Todo el mundo empezó a tener rabia a los de Cloé por eso. No, hermanos, agradecerles a ellos. Y nosotros les agradecemos a los hermanos allá de la familia Cloé, porque ellos fueron pie para que se inspirara a Corintios. Es informado que hay entre ustedes contiendas, pleitos, peleas, conflictos, malestares, tensiones. Entonces se separan, se evitan unos a otros. Eso es sectarismo, eso es división. Eso es aire 6. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿Fueron bautizados en el nombre de Pablo? Bueno, la manera, hermanos, de enfrentar la disensión es haciendo una examinación bíblica de cada uno, porque el divisor muchas veces no sabe que él es divisor, siempre culpa a otros. Y después, hermanos, o también de la mano, más bien, recordar el nombre del glorioso Señor Jesús. Dice, les ruego por el nombre. Es un solo nombre. ¿Qué más dice? Hablen una misma cosa. ¿Qué más dice? Eviten disensiones. Si se forman grupitos, no se permite. Vengan y se reúnen. Mantengan la unidad. ¿Cómo dice? En mente y parecer. O sea, no pongan la mirada en los hombres que dirigen a la iglesia. Quizá Apolos, hermanos, mientras Pablo se fue, Apolo se quedó dándoles mucha enseñanza, muchas doctrinas. Pues se deslumbraron. No, Apolo sabe más que Pablo. Mi papá es Apolos, mi papá espiritual. Pablo no, es que Apolo sabe más que Pablo. ¿Se dio cuenta de eso? Uy, él no me pudo responder a la pregunta y Apolo sí. Y Apolo se fue también. Y entonces llega Pedro un tiempo y Pedro, que él es Cefas, Pedro llega, hermanos, y dirige la iglesia por unos días, unos meses, bueno, un tiempo. Y otro grupo quedó vislumbrado con Pedro. Pedro conoció a Cristo. Él nos contó cuando se bajó de la barca y caminó. Yo sigo a Pedro, no Pedro. Pablo, ¿quién nos nombró? Ay, hermanos, un montón de inmaduros, neófitos, se deslumbraron con cualquier cosa, hermanos. Entonces la recomendación también incluye no seguir a los hombres, no poner la mirada en ellos, sino trabajar en esa situación de forma personal. Y esta situación es tan grave, hermanos, no podemos permitirnos nunca que ocurra. Y cuando vemos como un asomar de esas cosas, tenemos que destruirlas de raíz. Lucas 11:17. Mas Cristo, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se cae. No es cierto, un reino dividido se acaba. Una familia dividida se acaba. Pero una iglesia dividida, la iglesia es intocable. Se acaba todo menos la iglesia. Pero los que intentaron, si no se arrepintieron, se pierden. Y los que lo siguieron se pierden. Pero la iglesia no se divide, porque ese reino sí es de Cristo.
El reino de Cristo no tiene división por nada, ni por nadie, ni por 10.000 Satanás que existan, ni por 10.000 divisores que se levanten, ni por 30.000 lobos que vengan, hermanos. La iglesia es una, es invencible, es inmarcesible. Pero aquellos hermanos sí caerán y serán destruidos si no se arrepienten. Oremos.